Buenas tardes y muchas gracias por su sintonía. Hoy tenemos un programa muy especial. El tema de este programa se llama Un criminal obtiene libertad cuando sale de su país, que está basado en un artículo que hizo el periodista Guillermo Martínez del Florida Sun Sentinel. Pero antes de empezar nuestro programa, quisiera felicitar a todas las personas que participaron en esta última elección presidencial. Tuvimos colas, tuvimos que esperar un número de días, pero hubo un gran número de personas que viven en esta comunidad que votaron. A los que ganaron, los felicito, ganaron. A los que perdieron, perdieron, pero tenemos 4 años y de aquí a 4 años volvemos otra vez con el proceso y el que no está contento tiene otra oportunidad para decir y expresar como quiera. Gracias a ustedes. Tenemos hoy con nosotros al doctor Santiago Alpizar. Buenas tardes, doctor Alpizar. Gracias por la invitación, Luis, otra vez más aquí contigo. Doctor Alpizar, usted es una de las personas regulares aquí, por lo menos una vez al año, y quiero destacar que usted es uno de los fundadores de Represión ID. Tú también lo eres. Bueno, pero es también Wilfredo Allen y y Ricardo Martínez, sí. No me va a perdonar que me confundí su nombre. Guillermo Martínez en el periódico Sun Sentinel del día noviembre 8 escribe un artículo muy interesante que titula ¿Puede obtener libertad un criminal después que se va de su país? Y él hace una analogía a un hecho que ocurrió en mayo del 2009 cuando un criminal nazi llamado John Demjanjuk, que tenía 89 años, fue deportado de los Estados Unidos a Alemania porque había estado acusado del asesinato de muchos hebreos durante la Segunda Guerra Mundial. Lo que fue muy interesante en ese caso fue que él mintió cuando hizo su aplicación para inmigración, y una cosa que hizo 40 y pico de años antes, más tarde o más temprano, esa persona tuvo que rendir cuenta. Este artículo que hace el señor Guillermo Martínez tiene que ver con una persona que es un coronel Crescencio Marino Rivero, quien era el hombre que estaba en cargo de las prisiones en la provincia de Las Villas o Villa Clara en Cuba. Señor, o doctor, mejor dicho, Alpizar, vamos a pedirle a nuestro director que ponga en la pantalla una carta que ha sido mandada por los congresistas Ileana Ros-Lehtinen y el congresista Mario Díaz Balart. Mario Díaz Balart. Ahí la tenemos y como verán a mano izquierda, eso viene de la Cámara del Congreso y está firmado por ambos congresistas. En esa carta, los congresistas están pidiéndole a Hillary Clinton, a Janet Napolitano, que es la persona que está secretaria de Homeland Security, y a Eric Holder, que investiguen este caso. ¿De qué se trata este caso, doctor Alpizar? Mira, las acusaciones que se han hecho en contra del señor Crescencio Marino Rivero y ahora también las propias incriminaciones o autoincriminaciones que se hizo él y su esposa, la señora Juana Ferrer, indica que ambas personas mintieron en esos formularios de inmigración a llenarlo, porque omitieron decir que alguna vez ellos fueron miembros del Partido Comunista, que fueron miembros del Ministerio del Interior de Cuba, que fueron personas que recibieron entrenamiento como policía o personas que trabajaron en el sistema carcelario de Cuba. Quizás es un poquito injusto porque usted está viviendo el problema, y entonces lo que voy a hacer es que voy a llevarnos a primer grado primero. Le voy a pedir a nuestro director que ponga ahí primero en la copia de la planilla o la forma que se tiene que mandar a inmigración para que usted nos explique de qué se trata esto y entonces amarramos lo que es esta historia. En estos momentos, la forma que va a aparecer en pantalla es la forma I-485. ¿Y qué es esa forma? El formulario I-485 es que toda persona tiene que llenar cuando va a solicitar de inmigración el beneficio de obtener la residencia permanente en los Estados Unidos. Era lo que antes se decía el green card, pero ahora es el que ahora no es un green card, tengo entendido. No, ahora es rosadita. Y debería añadir también que esto está hecho por el Departamento de Homeland Security, ¿no? Sí, ese es un formulario que está creado, es un formulario federal. Lo creó el Homeland Security, de tiempo en tiempo lo renuevan, y esta es la última versión que está fechada el 18 de enero del año 2011. Un formulario o similar debieron haber llenado los señores Crescencio Marino Rivera
y su esposa, la señora Juana Ferrer, en el momento que tuvieron el beneficio, porque ellos lo admitieron, de ser residentes permanentes de los Estados Unidos. Bueno, esto de la manera que trabaja es que uno primero tiene que estar aquí, viene de Cuba, tiene que estar un año y un día. ¿O cómo los trabaja? Cubanos, esta gente se han beneficiado, estas personas se han beneficiado de la misma ley de ajuste cubano, que fue promulgada en el año 1966 con el propósito de conceder a las personas que huían de Cuba un refugio seguro aquí en los Estados Unidos. Y una vía rápida para obtenerlo. Y una vía rápida para obtener, porque retrotrae el momento de la residencia a la entrada de las personas a los Estados Unidos. Y debería destacar que ese es un beneficio que solamente lo tienen los cubanos. En este momento, sí, en que hubo otras leyes de ajuste, este es un beneficio que en el mundo entero es único para la nacionalidad cubana. Quiero darle las gracias a nuestro director por haber presentado la planilla, no solo completa, pero en parte. Y ahora le pido que nos presente lo que va a ser parte de la página 4 de esa planilla, de esta misma planilla que estábamos hablando, para que nos explique, Santiago. Esa es la página en total. Y entonces en esa página nuestro director nos las ha dividido en un par de partes para que usted nos explique lo que hay. Bueno, sí, las preguntas que vienen aquí son preguntas todas a las cuales hay que responder de dos maneras, o sí o no. Y entre otras, de las preguntas que se hacen, digamos, es que si alguna vez usted participó o va a participar como espía aquí en los Estados Unidos. Sí, debería aclarar que en el formulario te dice que el mero hecho que uno diga que sí, no necesariamente te afecta de una manera contraria. Pero volviendo a la forma... El formulario dice que haber respondido a alguna de estas preguntas así no necesariamente implica una revocación o denegación de la solicitud de residencia permanente, y las preguntas, pero lo que pide en particular que sea hay que decir la verdad. Hay que decir la verdad y explicar las razones por las que hizo o dejó de hacer. ¿Y cuáles son las preguntas? Bueno, hay algunas preguntas. Una pregunta, si la pregunta número 6, por ejemplo, dice si alguna vez usted estuvo afiliado o fue miembro del Partido Comunista o algún tipo de organización totalitaria. Estoy obligado a hacerle esta pregunta. Eso dice hace 10 años, hace 5 años, ¿o cuál es la palabra en inglés? Dice ever. La palabra en inglés es ever. Eso quiere decir que en cualquier momento de su vida, no está limitado a un número de años. Eso es correcto. Le pido que por favor, cuando vea la palabra ever no los diga, porque yo tengo una idea de lo que va a pasar después. Bueno, fíjese, si la palabra ever aparece en negrita y en mayúscula, para que no haya confusión de que la respuesta se refiere a la totalidad de la vida de la persona. Si nuestro director nos puede poner las partes más chiquitas de que tenemos esa página, les podemos enseñar dónde está eso. Pero bien, dice ever. ¿Y qué otras preguntas tiene? Bueno, hay muchas más, pero voy a las más relevantes. Mirando la pantalla, el ever, ¿dónde es que está? ¿A mano izquierda arriba? Sí. Y se ve ahí. Bueno, siguiendo ahí. Dice la pregunta número 15, si alguna vez, y otra vez, ever, sí. Si alguna vez usted fue miembro de alguna, entre otras cosas, alguna unidad militar, paramilitar, unidad de policía. Coronel es un rango militar, ¿no? Coronel, déjeme hablar, él no es coronel, es teniente coronel. Es un rango, más que coronel. No, es menos que coronel, pero no importa, no se llega a ser el teniente coronel del Ministerio del Interior, sino antes de tener una hoja de servicio al gobierno castrista, que dicho sea de paso, es uno de los pocos gobiernos que está tildado de terrorismo de Estado. El terrorismo de Estado no solo implica exportar el terrorismo, sino ser terrorista dentro del propio Estado, dentro de los confines geográficos de la nación cubana. Doctor Alpizar, usted fue abogado en Cuba. Por 11 años. ¿Puede haber algún tipo de confusión en la traducción de esta palabra que un abogado como usted en Cuba no pudiese entender? Absolutamente ninguna. Y este señor era abogado también, tengo entendido. Él dice que era abogado, él lo dice, yo no sabía que era abogado, y que es además profesor de Derecho adjunto de la Universidad de Las Villas, donde yo también, no, de Las Villas, la universidad se llama Unidad Central de Las Villas, donde yo también fui profesor, y donde conozco todavía y tengo algunos amigos. Que por cierto, tengo entendido que las fuentes de esto, algunas están en Cuba. La primera que proteger, ¿no? Pero la primera fuente de información, una vez que nosotros supimos que el señor Crescencio Marino Rivero, y ahora también su esposa, que antes no era objeto de ningún tipo de investigación de interés. No era blanco, target. No era ningún blanco, pero ella misma se ha convertido en el objeto de esta investigación, confesando por sus ambiciones, que ella era también miembro del Ministerio del Interior con rango de capitán, ella era la que autorizaba las cartas blancas para salir de Cuba. Volvemos a la pregunta, ¿era miembro usted
de un estado, de algo policíaco, si contestó que no, estaba mintiendo. Correcto. Y esta misma pregunta en inciso B dice, si alguna vez usted sirvió en alguna prisión, este hombre es jefe de la prisión. Si alguna vez usted sirvió en alguna prisión, campo de detención, campo de labor, para que no quede claro, le ponen todas las posibilidades que él era jefe de todo, del campo de prisión, del campo de detención, del campo de labor. ¿Se habla de tortura también? Sí, hay una de las preguntas, dice que si alguna vez participó en algún tipo de actividad, si alguna vez usted ordenó, el número 14, y salto a una pregunta, si alguna vez usted ordenó, incitó, llamó, cometió, asistió, ayudó o de cualquier otra forma participó en alguno de los siguientes actos. Actos de tortura o genocidio, matar a alguna persona, intencionalmente causar lesiones a otra. Otras dos preguntas son algún tipo de actividad sexual contractual o contacto sexual, perdón, o algún tipo de relación y otras cosas que no tienen nada que ver con la actividad que pudo haber hecho el señor. Bueno, estamos hablando de la forma, estamos hablando de que hay una obligación de divulgar todo esto. Entonces le voy a pedir a nuestro director, dándole las gracias una vez más por la ayuda en la pantalla, que nos enseñe la última página de esta aplicación, que es la I-485, página 6, que es para hacer la residencia. Y en esta última página hay una sección muy importante que tiene que ver con el juramento. La sección de la firma, número 1, está en la pantalla ahora. Dice usted tiene que marcar si usted puede leer o no en inglés. Si es en español y alguien se la tradujo, usted tiene el deber de marcar que sí y se identifique quién fue la persona que actuó como intérprete para que esta persona, para que no quede en duda de que le leyeron. Sabe lo que estaba... Eso es nada más en el acto de la aplicación, todavía, o sea, en el acto de llenar el formulario, todavía no hemos llegado a la entrevista, que es otra parte anterior. Bien. Y aquí dice que yo certifico bajo la pena de perjurio, bajo la ley. Es un delito aquí en los Estados Unidos, es federal y estatal. Es un delito en todas partes del mundo, también lo es en Cuba. Está bien. Entonces no hay duda de que haya una confusión. Y la palabra perjurio en español y perjury en inglés se parecen mucho. Para los de Estados Unidos, que la información que se provee en esta aplicación es toda verdadera y correcta. Certifico además que no he ocultado ninguna información que pudiera afectar el resultado final de esta solicitud. ¿En Cuba existe el derecho a no incriminarse? Sí lo existe. ¿Y no estaría él pensando que si él decía esto se estaba incriminando? Yo no sé lo que estaba pensando, pero si él hubiera respondido a todas estas preguntas sí y hubiera dado una explicación... Quizás no estuviéramos aquí hoy. Absolutamente no. Pero bien, él admitió en cámara y lo hizo por escrito que él consideraba que no era importante responder que sí a todas estas preguntas. Y él tenía que saber, por su condición de persona educada, o sea, lo que se dice en inglés, sophistication person. Bueno, un profesor de universidad, es profesor de derecho, quizás no sea tan sofisticado. Lo tiene que ser por razones de su profesión y de su conocimiento y de haber tenido una vida experimentada en este asunto de la administración. Bien. Porque él dice que también fue asesor jurídico, fue jefe de cuadro, no sé, la admisión es de que fue jefe jurídico y además jefe de cárcel y prisión. Este es un hombre que tiene un cargo intermedio en la jerarquía cubana. Tiene un expediente... por Dios. Bien, ahora vamos a los hechos. Usted es notificado por alguien. ¿Qué nos puede divulgar a nosotros? ¿Qué fue lo que pasó? Lo que sucede es que, sabiendo que este señor estaba acá, y ahora también su esposa... Bueno, esto quizás venga a través de... lo que faltaba es alguien que se promoviera un tipo de denuncia en contra de él, y esa denuncia viene de manos de la voz del señor Guillermo Fariña, que no es un expreso como dice acá el señor Rivero en su carta al Herald. El señor Guillermo Fariña es el premio Sájarov. Sí, es una persona que es reconocida internacional.